is a tool. But when that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. Pareciera imposible creer que hay algo de esperanza en un alma tan golpeada como la de Batman. ¿Qué tiene de bueno esta violenta y corrupta ciudad gótica que lo rodea? ¿Hay alguna forma de conectar con estos villanos despiadados, de sonrisa diabólica y hambrientos de poder que siempre buscan atacarlo? Es curioso que la respuesta a todas estas preguntas siempre sean un rotundo sí. Creado en 1939 por Bob Kane y Bill Finger, Batman ha sido siempre el superhéroe más cercano a su público. Claro, estamos hablando de un huérfano millonario que combate el crimen por las noches, y cualquiera podría creer que es imposible identificarse con eso, lo cual es muy cierto. Sin embargo, es el alma de este personaje, es lo que hay detrás de su máscara de Playboy, y sobre todo lo que ocurre en el mundo donde él existe, y en la forma en que esos villanos identifican sus debilidades y lo ocupan en su contra, lo que hace a Batman el superhéroe de mayor vulnerabilidad y el de mayor cercanía con su audiencia. En este mundo convulso, violento y desesperanzador, ¿por qué volvemos siempre gustosos a una ciudad ficticia que parece sacada de nuestra propia realidad? Para el Batman de Matt Reeves, el miedo es un arma. En nuestro mundo, también lo es. Y es además la mejor invitación para explorar una ciudad que, aunque suene muy extraño, podría esconder entre su oscuridad las respuestas a esa complejidad que de pronto nos puede rodear. Es interesante ver que a lo largo de los años, Matt Reeves ha construido una sólida filmografía con algo que pocas personas en Hollywood pueden presumir, con absoluta libertad. Historias como esa locura llamada Cloverfield en 2008, aquel remake de la aterradora Let Me In en 2010, o las últimas dos entregas del Planeta de los Simios en 2014 y 2017 respectivamente, parecen comprobarlo. Ahora, el responsable de la serie Felicity, co-creada junto a nada menos que J.J. Abrams, nos presenta el que posiblemente es el proyecto más arriesgado de su trayectoria. Luego de que Ben Affleck abandonara el futuro cinematográfico de Bruce Wayne, Matt Reeves se encargó de traer de vuelta a la pantalla al Caballero de la Noche y al mundo sórdido que lo acompaña. Esta vez, de una forma muy diferente a lo que ya habíamos visto antes. Alejado por completo de las convenciones dictadas por el público masivo, de la polémica sobre Marta o de los excesos caricaturescos del pasado, The Batman presenta una historia de superhéroes que se mezcla a la perfección con el cine negro y con aquellas historias de detectives en busca de la verdad. Con un Bruce Wayne notablemente más joven a lo que ya habíamos conocido en la pantalla, Robert Pattinson entrega un Batman alejado de las grandilocuencias del pasado. Aquí estamos ante un adolescente atormentado por su pasado, carente de toda relación con el mundo, prácticamente invisible, que irónicamente ocupa su traje para huir de sus problemas y conectarse con el mundo que lo rodea. Es muy interesante ver a este Batman visceral, más apegado a su mente que a sus gadgets, mucho más vulnerable de cuerpo y espíritu, que incluso toca la puerta para pedir hablar con uno de sus villanos, con el Pingüino, encarnado por un Colin Farrell verdaderamente irreconocible, pero que también es capaz de descargar su furia con quien lo provoque. Cuando supimos que Robert Pattinson sería el encargado de dar vida al Caballero de la Noche, el odio y la furia de un gran sector del público, hombres en su mayoría, criticaron que aquel vampiro que brillaba bajo el sol fuera el nuevo Bruce Wayne de la pantalla grande. Han pasado casi 15 años de la primera entrega de Crepúsculo y hace una década conocimos el desenlace de aquella saga. Desde entonces, Robert Pattinson no ha hecho otra cosa más que mostrarnos el extraordinario talento que trae consigo. Y lo mismo Kristen Stewart, hoy nominada al Oscar a Mejor Actriz. Ambos han sido parte de películas excepcionales que sin ningún problema le pueden callar la boca a cualquiera que siga traumado con aquella historia creada por Stephanie Meyer. Give me some. Con este Batman atormentado e inexperto, Matt Reeves nos hace parte de una extraordinaria historia de detectives en busca de la resolución de un crimen oscuro y complejo, como lo hiciera aquella dupla conformada por David Mills y William Somerset en ese clásico inmortal llamado Seven, de David Fincher. El Bruce Wayne de esta historia hace equipo con el inquebrantable James Gordon, interpretado por un fabuloso Jeffrey Wright, y ambos buscan detener a la nueva gran amenaza que golpea a Ciudad Gótica. De forma paralela, las circunstancias de la investigación le dan a Batman una nueva aliada. Zoe Kravitz nos presenta una versión diferente de Selina Kyle, muy a su estilo,
con un desarrollo de personaje sumamente interesante, digna de esta historia de detectives. Ella nos ayudará a sumergirnos con facilidad a las profundidades de la vida criminal en Ciudad Gótica. Aquella secuencia al interior de un club nocturno, con un Batman a la distancia, investigando el lugar a través de la mirada de esta nueva versión de Gatúbela, es de lo mejor de la película. Let's play a game, just me and you. Any of this mean anything to you? A diferencia del resto de los superhéroes, Batman es el que posee el mayor número de villanos, todos con personalidades verdaderamente fascinantes. Casi siempre nos hemos centrado en el Joker, en parte por los extraordinarios actores que le han dado vida en la pantalla. César Romero lo hizo en la serie televisiva de 1966, Jack Nicholson en la cinta de Tim Burton de 1989. Mark Hamill le prestó su voz en distintas adaptaciones animadas, como en The Killing Joke, por ejemplo, y Joaquín Phoenix en el galardonado film de Todd Phillips en 2019. Y por supuesto, no podemos olvidar al extraordinario papel que hiciera Heath Ledger en El Caballero de la Noche, de Christopher Nolan, en 2008. Hi. A la par de todas estas versiones del Guasón, hemos visto siempre a uno que otro villano que complementan la trama de la que es parte, pero que pocas veces se ha profundizado en su historia o se le ha dado el reflector necesario para enaltecer su malicia. Police! Hands up! Stay still! Get out of here! Ahora, Matt Reeves voltea la mirada hacia otro criminal de Ciudad Gótica y nos presenta a un acertijo maquiavélico, sanguinario, muy manipulador y aterradoramente cercano a nosotros. Como nunca en su filmografía, el talentoso Paul Dano transforma ese rostro afable y carismático en un auténtico villano con deseos de ver el mundo arder. La estrella de Pequeña Miss Sunshine, Ruby Sparks, Petróleo Sangriento o Looper, entre muchas otras, nos presenta a un criminal que, más que desear un mundo de anarquía, quiere hacer pagar a todos aquellos políticos corruptos y desleales que han mentido y han traicionado a su gente. Como aquel asesino del Zodiaco, también llevado al cine por el gran David Fincher en 2007, el acertijo juega con la mente de Batman. Sus crímenes cada vez se tornan más oscuros y develan algunos de los secretos más vergonzosos de los habitantes de Ciudad Gótica. Entre adivinanzas, mensajes cifrados y postales verdaderamente aterradoras, el acertijo logra desestabilizar a un Bruce Wayne que, como ya lo mencionaba, ha vivido una vida compleja, pero eso sí, llena de privilegios. Narrando algunos detalles de su vida, el acertijo de Paul Dano le muestra al Batman de Pattinson lo alejada que estuvo su adversidad de la verdadera miseria que golpea a los habitantes de Ciudad Gótica. Es muy interesante cómo, a diferencia de otros adversarios de Batman, este acertijo no busca ver el mundo arder, no ambiciona el poder, la anarquía o incluso la inestabilidad de la sociedad. Este es un hombre trastornado, desde luego, pero que está harto de la desigualdad y también de la clase política corrupta y mentirosa, de esa que sale siempre bien librada de sus fechorías. Como uno de los grandes villanos de todo DC, este acertijo de Paul Dano nos habla de las consecuencias tan peligrosas provocadas por una sociedad que ha ido desestabilizando poco a poco y cada vez con más perversidad a los más desfavorecidos, y también de lo que ocurre cuando una mente atormentada comienza a contagiar su odio y su impotencia con aquellos que coinciden fervientemente con estos pensamientos radicales. Vaya espejo aterrador de la realidad. Looks black and blue and dead all over. Con esta crítica mordaz al privilegio y a la desigualdad, muy palpable en cualquier realidad al otro lado de la pantalla, este hombre trastornado logra lo que los mejores villanos de Batman consiguen alcanzar: que Bruce Wayne termine viéndose reflejado en los ojos de sus adversarios y que entienda que las diferencias entre ellos son mucho menores que las similitudes que los unen. Una dualidad que tan bien nos explicó el Joker de Heath Ledger en aquella secuencia al interior de un interrogatorio.
Menciono The Dark Knight como un complemento a la idea que quiero formular. No lo hago de ninguna forma tratando de comparar a una película con la otra. Evidentemente estamos ante dos cintas que abordan, sí, a un mismo personaje, que forman parte de un mismo universo cinematográfico, que comparten la misma esencia, vaya, que son hechas por el mismo estudio. Sin embargo, me parece totalmente innecesario tener que decidir cuál es la mejor, cuál tiene mayores méritos, o cuál será la preferida del público, cuando esto no se trata de una competencia. Es decir, esto no es una pelea a muerte entre Matt Reeves y Christopher Nolan. No hay que determinar si esta película superó a su antecesora, ni tampoco hay que decidir con cuál película nos vamos a quedar y cuál vamos a destruir y a olvidar por siempre. Batman, me parece, ha sido siempre un reflejo de su tiempo. Cada vez que ha brillado en la pantalla, ha aprovechado todo a su alrededor para construir su propio universo, aun siendo siempre ubicada en un contexto y con las mismas reglas inquebrantables. Nada tiene que ver la ciudad gótica, por ejemplo, de Nolan con la que filmó Tim Burton a finales de los 80. No hay punto de comparación entre El Acertijo de Paul Dano con el que hiciera Jim Carrey hace más de 20 años. Y por extraño que parezca, nada tiene que ver el Batman encarnado por Robert Pattinson con el que hiciera Christian Bale y que tanto disfrutamos. Forzar una comparación de esta cinta con la mejor película del género en la historia es, en todo caso, benéfico para ambas producciones. Porque por un lado, habla muy bien de las fortalezas de lo hecho por Matt Reeves y por otro lado, nos muestra que aún a la distancia, la visión de Nolan es y seguirá siendo una obra maestra. The Batman tiene, desde luego, alguno que otro elemento que pudo haber sido mejor. La figura de Alfred, por ejemplo, me parece que pudo haber tenido mayor trascendencia. Aquel personaje no es nada más el mayordomo de los Wayne, tiene un peso fundamental en la vida de Bruce y aquí parece que no fue aprovechado como debiera, aún siendo interpretado por el grandísimo Andy Serkis. Hubiera sido increíble también ver más de ese grandísimo actor que es John Turturro interpretando a Carmine Falcone, pero bueno, al menos la historia que se nos presentó y de la forma en la que vimos a este poderoso mafioso en la pantalla resultará más que complaciente para los fans. Pero una vez más, no hay que olvidar la esencia del Batman que tenemos frente a nosotros. Aquí estamos, como ya lo mencioné, ante un superhéroe muy joven, con poca experiencia y también con muy poca malicia, pero con una mente brillante y con grandes dotes detectivescos, cuya madurez es tangible a lo largo de las 3 horas de duración de esta cinta. En otras palabras, lo que tenemos frente a nosotros en esta película es apenas el inicio de una nueva aventura, posiblemente una nueva trilogía, en la misma ciudad gótica, con los mismos villanos que ya conocíamos, pero presentados de una forma diferente, enfrentándose a un Batman distinto a lo que ya habíamos visto antes, un superhéroe que, aun siendo parte de un género con sus propias reglas establecidas, está jugando el juego bajo sus propios términos. Teniendo enfrente a un estudio como Marvel, que escucha y obedece la fidelidad de su público hasta la muerte, y formando parte de un universo como el de DC, que ha tenido grandes aciertos, pero muchísimos tropiezos, The Batman es posiblemente la película de superhéroes más arriesgada en muchos años. En estos tiempos donde el género debe seguir al pie de la letra una lista infinita de requisitos, que van desde largas y espectaculares secuencias de acción, cameos y cameos sin final, o la presencia de un personaje que sí o sí debe hacer reír al público en toda la trama. Esta adaptación de Matt Reeves trata de tomar un camino ligeramente distinto. Aquí, la acción no es primordial. Tampoco hay un humor forzado que ayuda a mantener viva la atención del público. Este es un film noir detectivesco que explota el misterio complejo de su trama para mantenernos cautivos y expectantes de lo que está por ocurrir. Vaya, hasta los elementos técnicos que la componen son una apuesta un tanto arriesgada para enfrentarse con el público masivo. Michael Giacchino, por ejemplo, crea un score espectacular. El ganador del Oscar en 2009 por la hermosísima música de Up y que ha musicalizado más de 150 producciones fabulosas en los últimos años. Se mimetiza a la perfección con esta ciudad gótica. Su música se convierte en el mejor acompañamiento musical para recorrer esta urbe llena de desesperanza, de anarquía y de malicia, donde esa oscuridad ya mencionada es perfectamente fotografiada y se convierte en un gran complemento gracias a la mirada del nominado al Oscar, Greg Fraser. En esta ciudad, casi en la penumbra, donde la oscuridad solo es sustituida por un rojo que anticipa el peligro, la película protagonizada por Robert Pattinson nos muestra 2 secuencias verdaderamente espectaculares y que ayudan a ilustrar a la perfección la dualidad que construye a este caballero de la noche. En una escena,
Las llamas de un feroz incendio enmarcan la entrada triunfal de este superhéroe después de acorralar a uno de sus enemigos. En otra, en completa oscuridad, el fuego proveniente de unas armas es suficiente para dimensionar la fuerza y el poder de este Batman frente a nosotros. Una fuerza que hasta ahora sigue siendo mejor ejecutada en completa oscuridad, en esas sombras que solo pueden ser mitigadas por una luz en el cielo que para unos es sinónimo de esperanza y que para otros es la señal inminente de que un gran peligro está por llegar. I got you! I got you!